Y entonces darles a todos la bienvenida esta noche, muy contenta de tener tanta participación de los estudiantes de Babeque. Se les extraña por aquí en este foro. Y darle las gracias a Lenín también por compartir con nosotros siempre películas tan interesantes. Así que buenas noches, Lenín. Buenas noches, Cecil. Nada, me sumo a tu bienvenida y a los saludos. Y vamos a compartir. Siempre ponemos una musiquita que tenga que ver con el contexto de la película. Y yo escogí una canción de Florcita Motuda, que fue uno de los artistas que apoyó la campaña y que, bueno, es un cantante y compositor chileno que ha tenido mucha presencia a lo largo de los años. Así que le voy a compartir, me permiten. Okay. Después que escuchemos la canción, el vals del no, entonces comenzamos con el foro. El no significa libertad, todos juntos por el no. Años 1814. Por los salones imperiales corrían aires de libertad y el célebre cantautor Johann Florenstein preparaba esta linda canción en contra del emperador. Se empieza a escuchar el no en todo el país. El no, canta los de allá. No, también los de acá. Canta la mujer, no, y la juventud, no, el no significa libertad, todos juntos por el no, empieza a crecer el no, en todo el país, el no, canta las mamás. Bien, con este pegajoso bar comenzamos esta película que hemos seleccionado un poco para seguir siendo como que hicimos a nivel curatorial este año de tener una presencia de cine latinoamericano. Además que es tradición en este foro, cuando estábamos presencial, organizar películas que sirvieran para los contenidos de la clase de Ciencias Sociales. Y hoy, como decíamos, está con nosotros la historiadora y profesora del colegio, Quisqueya Lora, junto con sus alumnos, algunos también mis alumnos, quienes han estado trabajando con este tema, la mirada a Latinoamérica, en su programa. Pero desde luego es una película que en nuestra agenda de programación no podía quedarse fuera. Este drama histórico, un drama muy bien llevado contemporáneamente y al mismo tiempo
entra en un debate ético y moral de cómo manejar los contenidos históricos. Primero, para hacer una obra cinematográfica como la que tenemos y que vamos a ir viendo por qué hacemos esta afirmación. Y segundo, por los temas ideológicos que le dieron sentido a los hechos históricos en los que se inspira la película. Entonces, estamos ante un director que apreciamos, yo particularmente aprecio mucho, Pablo Larraín, que surge de la misma esencia del ámbito político chileno, hijo de grandes funcionarios de los gobiernos democráticos que surgieron después del plebiscito. De hecho, tenía 12 años el director cuando vivió esta escena del plebiscito. Entonces, Pablo Larraín es un director joven, pero súper premiado con muchas películas. Sus primeras no tan exitosas, pero ya cuando lleva la película El Club, que la tenemos pendiente en agenda para ponerla en algún momento, sobre el tema de la corrupción religiosa, específicamente en la Iglesia Católica a todos los niveles, que es la primera película con que se pone en la palestra de los grandes eventos de cine como el Oscar. Neruda, Jackie, que fue su última película, y El No, del 2012, con la que logra ser nominado a Mejor Película de Habla No Inglesa, representando a Chile. Así que con estas informaciones comenzamos este foro. Esperamos sea súper rico, sobre todo las personas jóvenes que nos acompañan, con nuestros habitués, que no lo voy a saludar uno a uno, y qué bueno que están personas que siempre aportan. Así que con mis comentarios y después del Val del No, voy a dejar abiertos los micrófonos para ver quién se anima y qué comienza. Me gustaría comenzar con Quisqueya. Quisqueya, ¿cómo estuvo tu audiencia con respecto a la película? Sí, hola, saludos, buenas noches a todos. Bueno, los muchachos de sexto vieron la película y no he podido socializar con todos, solo con 2 cursos pudimos conversar sobre esta película. Ya era un tema que habíamos trabajado, que está en el programa del bachillerato IB, pero ciertamente no habíamos visto como el final de ese periodo de la dictadura de Pinochet. Y este Chile tan particular en un sentido, porque sí, como que la historia que nosotros manejamos pues se inició con un triunfo de un candidato socialista por la vía electoral, que fue una sorpresa de hecho en ese contexto, y este golpe de Estado y luego este final tan curioso, porque es la misma dictadura la que propicia las condiciones para su propio final. Se cree omnipotente, indestructible, y entonces, bueno, pues convoca este plebiscito y da ciertas libertades, porque nosotros que sí tenemos ciertas experiencias democráticas, se puede decir, ¿verdad? Imagínense ustedes que los candidatos tuvieran 15 minutos todas las noches para poder presentar su propuesta durante un mes. ¡Wow! Qué cosa tan particular. No sé si dejar un poco para después, pero yo sí, esta película a veces la llamo como, me gusta pensar que es como el anuncio de Coca-Cola que derrotó a la dictadura. Así es como yo lo veo. Pero espero que los muchachos participen porque tuvieron opiniones muy duras hacia la cinematografía de esta película y muy interesantes en cuanto al tema del mecanismo usado para ganar el plebiscito, para llevar el mensaje y torcer el pulso a ese régimen autoritario. Lo dejo ahí. Bien, gracias Quisqueya, qué bueno, esa es la perspectiva de este foro, que todo el mundo se exprese, que ponga en su punto de vista, generar debates y que al final podamos tener ideas múltiples de
de la película y bueno, y que como toda obra cinematográfica permita esto. Yo comenzaré diciendo que para mí la película es genial desde el punto de vista de poder mezclar, cómo mezcló la ficción. Es de la película que he visto que mejor armonizan poder insertar imágenes documentales de registro y de televisión, incorporarlo sin que uno no sienta la transición, ni cuándo está la historia ficción que se está contando y cuándo se está usando un recurso documental. Además de unos temas estéticos que vamos a ir destacando. Entonces, nada, tengo mucha mano levantada, buenísimo, Roberto. Siempre te ponemos de primero, Roberto. Puedes encender tu cámara y bienvenido. Bueno, difícilmente me vean porque estoy en un lugar muy oscuro ahora, lamentablemente. Creo que perdón, Roberto, te con otro Roberto. Te confundí con otro Roberto de las personas que asisten al cine, perdón, pero bienvenido igualmente. Roberto. Sí, Roberto. El turno es tuyo, Roberto. Habla. Habla. Que tiene la mano levantada. Yo entendí que ustedes dijeron que era otro Roberto. Ah, no, está bien ya. No, no, okay. Que yo te confundí con otro. Ah, ya, ok. Bueno, no tiene que encender la cámara si no tiene condiciones de luz. Igual te escuchamos y valoramos tu participación. Bueno, primero que nada, la película me pareció muy interesante por cómo mostraba el proceso en el que se fue elaborando esta campaña. Lo único que a mí me hubiese gustado ver es la reacción del no y qué pasó luego cuando Pinochet pudo durar un año más con el poder. Y después, eso fue lo único, porque la película se acabó justo cuando se anunció que ganó el no sobre, la campaña del no sobre el sí, en el plebiscito. Pero me hubiese gustado como saber o cómo hubiesen recreado esas reacciones, qué pasó durante ese año que Pinochet pudo seguir en el poder. Pero después de eso, la película es súper interesante, súper constructiva, en mi opinión. Es como que pareciera, esa es una historia que parece hasta ficción, porque quién se imagina que una dictadura la va a derrocar, como dice Quiqueya, un anuncio de Coca-Cola, por decirlo así. O sea, tú piensas, qué sé yo, en Trujillo, en otro dictador, en cualquier país, tú nunca te vas a imaginar que una campaña que lo que está fomentando es la felicidad, que nosotros sí podemos, como alentando al pueblo más que nada, en vez de estar haciendo lo que siempre se ha hecho, que no, mira, que él hace tomar esto, lo otro y esto, que era lo que en un principio se quiso hacer. Cómo esa energía positiva pudo sobreponerse sobre lo negativo y así levantar la libertad sin ningún tipo de agresiones, de manera pacifista, como quien dice, como dándole fuerza al pueblo chileno, y eso también ha quedado dentro de la historia marcado, dándole fuerza, me imagino que a los pueblos de todo el mundo, que ven cómo no es necesaria la violencia para tú poder llegar a tu objetivo principal. Entonces, muy interesante, es una de las películas que más yo me he disfrutado, más por el mensaje que da y la historia que tiene, y cómo, vuelvo y le digo, parece ficción, pero es una historia real, entonces muy interesante, en mi opinión. Bien, Roberto, me encanta lo que tú dices, coincidimos en algunas cosas. Quisqueya me puede ayudar en esta parte, pero te digo que el propósito de la película no era hacer un documental. Es un drama de ficción que se centra precisamente en lo que ustedes dicen, cómo esta campaña logró derrocar la dictadura, que ya venía con muchos años de cuestionamiento, no solo a nivel nacional e internacional, y ese plebiscito estaba en los ojos del mundo. También preguntarnos qué era lo que estaba pasando en esos últimos años de Pinochet a nivel de los acuerdos constitucionales, una constitución que estuvo manipulada y manejada por las Fuerzas Armadas, los carabineros, los consejos de seguridad, y que lo que estaba planteado era que Pinochet le quedaban 8 años de gobierno, como sucede con los dictadores. O sea, este plebiscito pasó en el 98, perdón, en el 87 comenzó, y Pinochet debía de terminar en el 89,
para que entonces este consejo militar decidiera qué iba a pasar después. Entonces ahí entra lo del plebiscito y lo que sucede después del triunfo del no, donde tú dices que deja la película, es que Pinochet respeta que perdió, que el sí perdió a las 2 de la madrugada con toda la tensión que había, una aparente calma, pero con mucha tensión, se comunica de que ganó el no. Ese año fue un año de preparación para las primeras elecciones libres, democráticas, y Pinochet sale del escenario. El primer presidente después de lo de Allende fue Patricio Aylwin, quien gobernó en un periodo del 90 al 94. O sea, el plebiscito ya llamó a elecciones y gana un representante de toda la coalición de partidos que apoyaron el no. Pero el propósito de la película, como te digo, no era hacer un documental de esto, sino generar este drama que nos generó tantas emociones a nosotros centrados en ese hecho. A mí la curiosidad que se me generó fue entender que pese a los amagos y los controles que hubo con la franja de publicidad, se les respetaron los 15 minutos. En un momento yo tuve mucha atención en la película. Bueno, hay muchas manos levantadas. Sofía Capians. Sí, buenas noches. Sí, Sofía. A mí me parece que, o sea, el contenido, o sea, la historia que desenvuelve en esta película es súper, o sea, súper interesante. Sin embargo, yo pienso que sí es un contenido que pareciera que, así viéndolo claramente, pareciera más un documental, pero el director logró hacerlo de otra forma, y como que por esa parte yo lo felicito, porque no sé si tal vez hubiera sido un poco más aburrido siendo así un documental con la técnica que el director utilizó. A mí me pareció súper creativo también ver todo ese proceso, siendo parte de ese proceso dentro de los mismos anuncios que se grabaron en la época. Pero eso mismo también hizo que se tornara un poco lenta la película, porque algunos cortes que se utilizaban también parecían ser de la época, entonces eran como que confundían al vidente, y no sé, eso me pareció un poco lenta, me dio trabajo seguirla por esa parte, pero realmente sí, me gustó, y me gustó cómo incluyeron la vida de René para eso mismo, para que no fuera solo un documental. Además así uno lo sigue como más fluido, y sí, me gustó. Sí, bueno, yo justificaría lo del ritmo, que es una parte muy importante en una obra cinematográfica. A propósito que Luis Alou, ojalá esté aquí, la semana pasada decía que nos enfocábamos en este foro mucho en los contenidos y poco en las partes técnicas. Pero esa parte de la estrategia técnica, pues recuerden que esto se está haciendo en clandestinidad. Y la clandestinidad tiene esa característica del susurro, de acechar, de movernos lentamente para que no nos descubran. Pero eso que tú dices también, y que yo hablaba al principio, de lo que ahora dentro del ambiente contemporáneo se le diría vintage, él logra una factura técnica sumamente interesante con la superposición de colores, incluso el formato original de la película. Nosotros aquí lo vemos en el formato Cinerama alargado, pero la película originalmente es un cuadrado al estilo de la técnica de video que se usaban en esos años y que evolucionaron al famoso Betacam, que hablaba incluso en un momento con Quisqueya, ese responsable de que se hayan perdido muchos documentos audiovisuales porque era muy costoso, y tanto los periodistas como los canales de televisión, los noticieros, no archivaban, sino que sobre ese mismo cassette grababan y se iban perdiendo cosas. Pero realmente justifico los momentos que son lentos, aunque tiene unos momentos muy excitantes la película.
para armonizar con lo que está contando la historia, porque la técnica tiene que ir en alianza con el mensaje. Vale decir que el director es Pablo Larraín, pero que esta película de una obra de teatro que escribió nada más y nada menos que Antonio Skármeta. Yo diría que en este Cineforo somos fans de Antonio Skármeta, que comenzó presentándonos El cartero de Neruda, que también tuvo mucha presencia en teatro, y lo vimos en el cine. Incluso nosotros en el colegio tuvimos un musical, El cartero de Neruda, imagino que muchos de ustedes participaron. También tuvimos aquí El baile de la victoria, que fue otra de sus películas, y fue guionista de una película que pusimos al inicio de este año, que fue la película de mi vida, brasileña. O sea, que estamos ante un gran guionista que también fue exiliado, igual que René Saavedra, el personaje que dirige la campaña, que estuvo exiliado en México y llegó con toda esta experiencia y la pone a disposición de esta causa. Vamos a seguir escuchando María Consuelo. Bueno. Cecil, si tú me ayudas un poco. Sí, por eso te estoy diciendo, Nicole Sosa tiene la mano levantada. Vamos en el orden en que están apareciendo que la levantaron. Ah, perfecto. Sí, Nicole Sosa, vamos a darle la palabra. Hola, buenas noches. Hola, Nicole. Bueno, igual que a mis compañeros, a mí realmente la película me pareció bastante interesante. Yo creo que la forma en que se grabó y como la incorporación de personajes de la vida real, además de los elementos ficticios, o sea, que se mezclara, por ejemplo, grabaciones viejas con la presencia, el cameo de personajes de la vida real, o sea, de la política, y así, a mí me pareció muy interesante. Y también me gustó bastante como de que ellos intentaban enfocar tanto en el contexto social como nos dieron un personaje que era René Saavedra, como para hacerlo más personal, como para poder identificarnos con él. Yo creo que era muy interesante, o sea, la forma en la que los reflejaban a él, porque de cierto punto era una persona bastante privilegiada, o sea, el mismo jefe de él se lo dice en un punto de la película, a él no le han tocado un pelo desde que volvió del exilio. Sin embargo, a él le hicieron esa campaña y yo creo que él, o sea, sí, él era opositor, pero él no era tan ferviente de alguna forma. O sea, él era publicista de corazón. Y yo creo que eso se refleja bastante a lo largo de la película, porque él está intentando transmitir la idea y los ideales de los partidos concertados por el no, o sea, con un fin específico. Y él, al principio él dice como que es imposible hacer una campaña para unos grupos tan diferentes, y al final sí lo lograron. Una de las escenas que a mí más importantes me parecieron fue en el momento en que se enteran que ganan. O sea, todo el mundo estaba como emocionado, o sea, era de verdad era un momento bastante intenso emocionalmente, pero estaba todo el mundo en celebración, y yo creo que para él fue como un shock, que había funcionado, que habían ganado, que lo habían logrado. Entonces, me gustó bastante. Bien, Nicole, ¿tú eres de cine? No, yo soy de teatro. Ah, ok, muy bien. Me parece que ha usado unos términos muy pertinentes de cine, como lo del cameo y esto, y toca dos puntos muy interesantes de la película. Uno es que algo que yo valoré mucho fue la seguridad y la consistencia con que él defendió los criterios de la película, que encontró sectores dentro de la oposición, podríamos decir conservadores dentro de su mismo sistema, porque aquí se estaba hablando de vender una propuesta, la fe que él tenía en el impacto de los medios de comunicación y en la estrategia publicitaria, por encima de resaltar los horrores de la dictadura y esos supercrímenes que hubo como testimonio, pero que ya la gente lo sabía y había que presentar algo nuevo. Entonces, esto genera, incluso podríamos decir que desconfianza, porque este hombre trabaja nada más y nada menos con el director de publicidad del CID. O sea, el uno es parte del equipo
Y ese es un momento sumamente interesante porque este hombre está en el medio. Lo que lo están llamando para que colabore, porque era una colaboración con el no, además de sus vínculos con la oposición que él tenía, porque podríamos hablar de la situación de su familia, de su esposo, de su hijo, la vulnerabilidad para su familia en los roles que él estaba asumiendo, y al mismo tiempo está visto y señalado con la gente que le está haciendo la campaña al no y la ideología que hay detrás de los productos con los que se gana la vida. Entonces, estamos que aquí el personaje de René, que está muy claro en la película y se ve al final, es la de el héroe anónimo. Cuando todo el mundo sale, está celebrando, él va con su niño en brazos, que lo vi también como una paternidad. No voy a hacer una parodia de maternidad, de una maternidad, de esas Madonas, no. Una paternidad muy responsable que él asumió con su hijo, pero él es el héroe anónimo que sabe que hizo su trabajo, hizo sus aportes y que sigue a la fiesta. Cecil, es tradición en este foro ver los trailers de la película. Sí. Las personas que tienen la mano levantada no se desanimen, mantengan las manos levantadas y vamos a ver para refrescar distintas escenas de la película que nos puedan motivar a hacer algún aporte en el foro. Así que vamos a mirar esta parte que ayuda mucho a recordar, porque vemos personas que la vimos hace un tiempito. Antes que nada, quería mencionarles que lo que van a ver a continuación está enmarcado dentro del actual contexto social. Debido a las presiones internacionales, Pinochet ha tenido que aceptar la campaña opositora. Es la oportunidad que tenemos de derrocar a la dictadura. Pinochet arma un plebiscito para perderlo. Este plebiscito está perdido desde el momento en que la derecha fascista lo convocó. Entonces, ¿para qué esta campaña? Para crear conciencia. Tengo que hacer algo que sea placentero, pero que signifique eso. Entonces la alegría sola. Claro, ¿qué hay más alegre que la alegría? Nada. Nada. No arcoíris. ¿Un arcoíris? Es una burla. Perdón. Estamos haciendo algo mucho más serio que eso. Tu lado imagen. Yo quiero un jingle. El rojo, que es de los radicales, del comunismo. Del socialismo. Perdón. Chile, la alegría ya viene. ¿No hay manera de parar esta payasada? Sería un escándalo. El mundo tiene puestos sus ojos en nosotros. No conseguimos ni un artista nuestro. Están todos con él. ¿Ustedes de verdad piensan que los van a dejar salir al aire? Nos van a meter presos, eso es lo que va a pasar. Mi general estaba muy ofendido. Lo han atacado personalmente. No, la elección está completamente controlada. Anoche nos amenazaron a todos. Cuida a tu hijo, weón. Juan, denunciemos a esta weá. Estoy hasta la madre de tu puta denuncia. Esto no es tuyo. Mi alegría, René, es distinta a la tuya. Ten un poquito más de respeto, que hay mucha gente importante involucrada, weón. No seas tan divo. Esto es una lápida. Esto dejó de ser una campañita cuando empezó a ser materia de Estado. Vamos a darle oportunidad a Lía, ahora Lía Isabel Mejía. Hola, gracias. Básicamente yo quería abordar el aspecto que abordó el profesor Lenny anteriormente, que es la relación entre la ficción y lo real en este caso, y cómo al mismo tiempo se pueden ver imágenes verdaderas y uno como se lo pasa por desapercibido hasta que se da cuenta posteriormente. Incluso para mí, los personajes hicieron una muy buena representación porque uno siente que ese era el espíritu que se vivía en Chile. Como que ellos representan verdaderamente la vida de aquellos chilenos a cierta medida, claro, pero se ve bastante en la película, incluso porque en un momento me llamó mucho la atención como ellos incluyeron la escena de violencia y represión
contra los empatizantes del no. Y básicamente eso fue lo que más me gustó de la película, el hecho de esa combinación y esa representación que parece muy real. Sí, gracias, Lía. Muy bien planteado. Y yo quiero aprovechar tu comentario para que entendamos, esto es un espacio de cine y parte de su propósito es contribuir a la cultura cinematográfica en generar espacio para diferentes tipos de películas y que el público que nos acompañe entre todos podamos crecer con lo que los debates que hacemos acá. Realmente, una de las cosas que yo valoré mucho de la película fue el diseño de vestuario, porque hay muchos héroes silentes en una producción cinematográfica que contribuyen a que la historia sea creíble. Y la parte del vestuario fue discretamente genial. Y el mismo tema que hablábamos tanto de la iluminación como la coloración de la película. Ustedes vieron en el tráiler la escena cuando él está hablando con el coordinador de la campaña, que tiene una factura como si esa imagen que fue grabada en la película tuviera los años de las demás imágenes, que fuera de los 80. Y sin embargo, es una película del 2012. Esas imágenes se crearon en el 2012. Y eso genera armonía y ayuda a que la película sea creíble. Bueno, el otro tema es el protagonista, Gael García. Yo pienso que el casting, la selección de los actores también, en este tipo de película, un primer criterio que se toma en cuenta es el parecido físico, lo fenotípico del actor respecto al personaje que va a representar. Pero en Gael primó más esa energía que él tiene para este tipo de películas y que lo vemos a lo largo de sus primeras películas. Recordamos el estreno de Amor Espejo, la mexicana, una película muy dura con la que él descolla a nivel internacional en el cine, seguida por la irónica película Y tu mamá también, sobre los conflictos, ambas con el tema de el amor en contexto tanto de violencia como de crueldades, y que mi familia se desarticulara y cosas como esa. Entonces, ese sentir que tú tienes, María Consuelo, podemos encontrar respuestas por esta vía. Quería decir que aunque tenemos mucha participación de estudiantes, nuestros acostumbrados participantes de toda la semana, esperamos sus participaciones. Ahí está siempre. Miguel Ángel, vamos a darle la oportunidad a Miguel Ángel. Sí, y vamos a ir alternándolo con los chicos para seguir escuchándolo. Hola, buenas noches. Hola. Buenas noches, Miguel Ángel. Bueno, realmente anoche pude ver la película con mi hija Marial y bueno, fue un diálogo muy hermoso que me removió mucho dentro de mí, porque realmente a la edad de mi hija Marial y un poquito, y como en torno a los 20, yo estaba en mi Sevilla natal en manifestaciones de solidaridad con Chile y estábamos pegados a las noticias, y eso que se vio en la película es lo que nosotros sabíamos, ¿verdad? Y vivimos ese plebiscito con mucha esperanza, con mucha fe. O sea, realmente la película no la había visto y realmente me pareció extraordinaria. Y dos o tres cosas, así muy rápido, porque es maravilloso este foro y toda la participación. En relación al cameo, a los cameos que hay de personajes reales, es muy emotivo el cameo de Patricio Aylwin, porque él fue precisamente el presidente, como se ve al final en los créditos, que siguió a Pinochet. O sea, fue el presidente elegido justo cuando Pinochet obligatoriamente tiene que retirarse. Y si se dan cuenta, aparece Patricio Aylwin mayor, o sea, como él estaba en el 2012, 4 años antes de su muerte, e instantáneamente vemos la imagen de Aylwin como él se dirigió al pueblo chileno en el año 89 con motivo del plebiscito. O sea, la edición, que eso ya se ha mencionado aquí, es genial, la edición de la película. Y luego 2 detalles para mí interpretativos, ¿no?, de la película. Yo creo que Larraín quiso hacer un relato alternativo y me parece que lo logra de una manera genial. Larraín, que por cierto, como tú citaste, Lenin,
es hijo de 2 ministros de partidos de la derecha. O sea, incluso en Chile le ha sido contestado porque él tiene un pensamiento muy progresista, pero sus padres son, bueno, su padre de hecho es ministro del gobierno actual, tengo entendido, Sebastián Piñera. Entonces, Larraín yo creo que hace un relato diferente donde él no idealiza a la izquierda como realmente sería su tendencia, sino, o sea, yo creo que la narrativa del film, de la película, no es dogmática, porque nos muestra las dos perspectivas que en ese momento estaban en pugna en la sociedad chilena y sus contradicciones, ¿verdad? Ahí tenemos el alter ego del protagonista, de Gael García Bernal, que es el jefe de él y que es un derechista convencido. Y entonces yo pienso que son dos personajes muy simbólicos que reflejan esa pugna y esa indecisión que había. Entonces ahí viene también para mí la otra gran lección de esta película, que es una lección que va más allá del significado de ese extraordinario momento histórico y de esa transición. Un detalle. Yo creo que seguro Quisqueya en algún momento va a retroalimentar con los estudiantes lo que pasó después, y hay que recordar que no fue nada fácil, porque el señor Pinochet, un dictador bien sanguinario, se quedó 8 años más de jefe del ejército y luego como senador vitalicio. Luego empezó a tener muchos problemas a nivel judicial fuera de Chile, en un viaje que hizo, donde estuvo retenido en Inglaterra y por supuesto en Chile, ¿verdad? Pero realmente para mí la gran lección de esta película, lo que capta Larraín, es el desafío de los movimientos sociales de generar propuestas de cambio donde todos y todas nos sintamos incluidos. Yo creo que eso es lo que logró esa campaña del no, ese plebiscito histórico, y posiblemente por eso triunfó, porque realmente era necesario hablar del pasado. Luego, de hecho, en Chile es uno de los países de América Latina donde ha habido comisiones de la verdad para juzgar los delitos y los genocidios, ¿verdad?, de la dictadura. Bueno, hasta cierto punto, hasta lo que se ha podido, tengo entendido, pero realmente en ese momento la gente que tenía miedo a cosas del pasado, tuviera razón o no, pues entendió que había algo más positivo en la apuesta del no que en la apuesta del sí. Y de hecho en la película vemos muy bien cómo cada vez que la gente del no hacía una publicidad muy creativa, sin embargo, enseguida la gente del sí prácticamente la plagiaba. Y eso quería decir que la creatividad social estuvo, de hecho, de la mano del no. Así que nada, yo estuve muy conmovido y agradezco mucho que hayan traído especialmente esta película. Así que gracias. Gracias, Miguel Ángel, siempre muy pertinente y valoramos mucho tus aportes que nos ayudan a entender y nos invita a, como decíamos al principio con el estudiante que habló, se circunscribe al tema muy bien delimitado, los insumos para construir la película y lo que quiere contar, pero al mismo tiempo nos invita, porque aunque la película no es panfletaria, que es una de las grandes cosas que tiene, ya dijimos de cómo se estructuró la campaña, porque una cosa es la campaña, que también podemos ver las virtudes de la campaña y las virtudes de la película. La película en ningún momento entra en esos temas desgarradores que dentro de la historia que cuenta también se cuestionaba. ¿Por qué no hablar de tantos muertos, de tantas torturas, del hambre que está pasando el pueblo? Sino que lo hace con humor, lo hace con mucha inteligencia y de un punto de vista instrumental de vivir ese momento de tensión que vivió no solo Chile. Vale decir que en el momento crítico de esa noche de octubre, cuando se están contando los votos, sabemos de las intervenciones, y eso después se sale a la luz pública en años posteriores, el papel que jugó Reino Unido, el mismo Estados Unidos, en el seguimiento de los resultados del plebiscito, el apoyo internacional de artistas, de comunitarios, el caso de Jane Fonda, que la mencionan en la película, Sting,
y otros actores de cine que se sumaron. Yo quiero referirme al arco iris, que en la película fue un punto de el arco iris como algo superficial en el contexto de lo que esperaba la resistencia, de que iban a ser los íconos por lo que se iba a promocionar la campaña. Yo pienso que si hubiese sido en este momento el arco iris, y ahí está el tema del contexto, que incluso en una parte del consejo de la campaña del sí decía, no, pero eso es un grupo de maricones que hay ahí, pero no fue asociado al arco iris, que ahora tiene otro contexto dentro del mundo LGTB. Pero acá estaba planteado con la diversidad. Vale decir que el diseño del logo, realmente hubo un gran equipo, aunque era un equipo de resistencia, pero muchas personas valiosas que aportaron. En esa campaña habían psicólogos, habían politólogos, habían publicistas, diseñadores, y el diseñador del logo es una persona que ahora mismo es un referente a nivel del diseño internacional, podríamos decir un gurú del diseño, Raúl Melgibar, quien preside los grandes comités a nivel internacional del diseño, y que junto con este equipo fueron dándole forma a lo que se presentó aquí. Yo quiero compartirle ahora, y seguimos escuchando a los demás participantes, una imagen que se inserta en la película, que fue precisamente la primera promoción de los 15 minutos con la que se comenzó la campaña. Denme un minutico para... Y que se inserta con la misma calidad con que la vamos a ver, que ustedes la vieron. Por primera vez en 15 años, quienes no comparten el pensamiento oficial tienen la oportunidad de dirigirse a usted a través de un programa de televisión propio. Oportunidad para mí de reencontrarme con esta profesión también, de la cual fui marginado hace más de 5 años. Pero 15 minutos en 15 años no es mucho, y vamos a esa alegría que viene. Porque diga lo que diga, yo soy libre de pensar, porque siento que es la hora de ganar la libertad. Hasta cuando ya de abusos es el tiempo de cambiar, porque basta de miseria, voy a decir que no. Porque nace el arco iris después de la tempestad, porque quiero que florezcan mil maneras de pensar, porque sin la dictadura la alegría va a llegar, porque pienso en el futuro, voy a decir que no. Vamos a decir que no, oh, con la fuerza de mi voz. Vamos a decir que no, oh, yo lo canto sin temor. Vamos a decir que no, oh, todos juntos a triunfar. Vamos a decir que no, por la vida y por la paz. Terminemos con la muerte, es la oportunidad de vencer a la violencia con las armas de la paz. Porque creo que mi patria necesita dignidad. Por un Chile para todos, vamos a decir que no. Vamos a decir que no, oh, con la fuerza de mi voz. Vamos a decir que no, oh, yo lo canto sin temor. Vamos a decir que no, oh, todos juntos a triunfar. Vamos a decir que no, por la vida y por la paz. Vamos a decir que no. Chile, la alegría ya viene. Chile, la alegría ya viene. Chile, la alegría ya viene. Los chilenos hemos sido convocados a ratificar, mediante un plebiscito, al candidato único propuesto por los comandantes en jefe. En las democracias no es así. Allí se elige entre varios candidatos. Aquí hay uno solo. Bien,
paro de compartir para que sigamos con nuestro foro. Vamos a seguir con Lucía Cordero. Bien, adelante Lucía, bienvenida. Hola, gracias. Para mí la película fue muy interesante ver cómo expresaban en un principio ese sentimiento de que entendían que ellos simplemente lo que estaban haciendo, lo estaban haciendo por hacerlo, que no creían que podían ganar sin importar lo que hicieran y que de todas formas lo único que querían era llevar el mensaje de lo mal que les había tratado la dictadura hasta ese momento a Chile. Y después ver cómo por medio de la transformación de marketing que se le hizo a la campaña, sí se pudo ganar y tal, es muy interesante porque al mismo tiempo uno ve cómo el cambiar los ideales de la campaña hizo que le diera el triunfo, porque en un principio ellos querían mostrar las verdades, las muertes, desapariciones, la gente que había sido exiliada por Pinochet, pero al final lo que se mostró en la campaña no fue nada de eso, fue como una esperanza, una alegría de lo que pudiera venir, y para mí fue muy interesante el contraste de esas dos situaciones que se dan, porque de hecho, después de verlo todo, me sorprende incluso cómo los partidos de la oposición llegaron a permitir que eso pasara. Si ellos mismos entendían, si ellos entendían que de la primera forma igual no iban a ganar, yo no entendí cómo ellos pensaban que de esta forma sí iban a poder, pero al final sí se pudo, lo que es muy interesante. Y eso fue como que lo que más me llamó la atención de toda la película. Sí, gracias Lucía, y yo le agrego a eso el sí se puede, pero la película lo plantea no de una manera positivista ni desde la perspectiva de la autoayuda. Se pudo porque se trabajó en equipo, se pudo porque al final se respetaron los diferentes puntos de vista. Hubo un trabajo integral de diferentes disciplinas, como dije ahorita, y una apuesta a los aspectos técnicos, a la fe, y sobre todo que René conocía el discurso de los otros y sabía el poder de los medios. Y yo le agrego la creatividad. El tema de la creatividad, esos rodajes, eso fue una de las cosas que yo más disfruté de la película. Y estaba siempre esperando que volvieran esas escenas donde se veía la construcción de lo que iba a salir en la televisión, y al final el director logra que nosotros nos sorprendamos también. Yo esperaba la televisión como estaba en la franja para ver qué iban a poner en el siguiente episodio y qué iban a poner los otros, y ahí se ve el tema de los valores y la deshonestidad, o sea, que es el tipo de respuesta que da el sí ante la avalancha de éxito que está teniendo el no. Yo quise poner esta foto, que siempre pongo un background con imágenes que tienen que ver con la película, para prestarle atención al diseño de la época, incluso pensar en los diseños publicitarios de nosotros para que entendamos las influencias, o sea, la influencia de otros países de Latinoamérica en nuestra política, en las soluciones y la propuesta creativa para responder a problemas similares que tenemos como latinoamericanos, y mirar los procesos electorales nuestros, esos super cerebros que se traen y que se invierten millones para que diseñen las campañas. Esas campañas electorales nuestras que le cuestan tanto al país y que arrastran secuelas de corrupción para sostenerla. Entonces, estamos ante una película sumamente interesante que toma en cuenta todos los detalles. Cecil, vamos a seguir escuchando. Y mira, Lenín, tenemos varios chicos en orden aquí con mano levantada, pero también tenemos unos testimonios de Carmen Gloria Prado, que por el contexto me parece que es chilena. ¿Es así, Carmen Gloria? Por favor, abra su micrófono. Adelante. Hola, sí, buenas noches. Yo soy chilena y
tenía 17 para 18 años en el momento en que ocurrió este hecho histórico. Y en ese sentido la película, les puedo decir que refleja muy bien el clima que se vivía en ese momento. Vivir en una dictadura es algo muy oscuro, de mucho miedo, de mucho silencio, de mucha tensión, y entonces estos sujetos creativos con esta franja que logran dar con el concepto de la alegría es que abren eso. Y todo lo que colocaban en la franja al otro día se transformaba en un símbolo, en un ícono. Entonces nuestros papás movían las parabrisas, ¿verdad?, del carro en la calle diciendo que no. Si te subías a una camioneta hacías eso con las zapatillas también. Cantabas las canciones en la calle, en la casa, en el colegio. Yo estaba en un colegio muy particular porque era muy democrático. Los colegios en dictadura no son democráticos. Y en mi colegio, de 18 años, 17, se hacían muchos debates respecto de la franja también. Y qué nos parecía y eso. O sea, realmente la franja tuvo la importancia que ustedes pueden ver en la película. Muchas gracias, Carmen Gloria. Un honor tener un testimonio y tener acá una película una persona que vivió la época que cuenta la película. Muy valioso su aporte. Camila Abreu. Ok, buenas noches. Buenas noches. Yo quería secundar lo dicho por Lucía Cordero y tomar en cuenta también una palabra clave que dijo nuestra profesora Quisqueya, y fue lo de cómo un comercial de Coca-Cola le ganó a la campaña del sí. Cuando este chico, el personaje principal, llega a la campaña del no y trae todas estas nuevas propuestas innovadoras que van en contra de lo que esas personas chilenas daban en contra, Lucía, acerca de que esas personas lo que querían mostrar era la realidad. O sea, hubo una parte que específicamente una chica de la campaña no dice: yo no creo que vayamos a ganar. O sea, esta campaña es simplemente de concientización. Ellos lo único que querían mostrar, todas esas personas que habían perdido a un familiar o uno de sus familiares estaba muerto. Pero se ve como uno de los hombres ahí, por sus experiencias personales previas en la dictadura, que le habían arrebatado, creo que a su hermano y a su esposa, no me acuerdo muy bien. Él insiste en que no se debe de tomar una posición alegre, o sea, una posición como la que estaban apelando, sino que debían de recordarle al pueblo chileno todo lo que había hecho la dictadura para que ellos se inclinen a hacer no. O sea, ese era el método que en su cabeza era el que funcionaba, pero al final del día era por ese resentimiento a lo que la dictadura había hecho. Sí, no, y el miedo al olvido y el miedo a una evolución mía, porque yo me metí mucho en esa discusión, en ese conflicto, y como tú dices, las distintas perspectivas. Este muchacho que llega con sus ideas frescas, pero toda esta gente que vienen con años de sueño y de espera, y el miedo a que pasara, porque recuerden que esta dictadura de Chile es tardía respecto a lo de otros países. Lo que pasara es lo que estaba pasando ya en Latinoamérica, donde se han recuperado las democracias y cómo evolucionaron hacia nuevos modelos de corrupciones, países de la periferia. Y ojalá que alguien pueda aportar sobre esto, yo digo, y en cierta manera entendía. O sea, ¿qué va a pasar con mis muertos? Borrón cuenta nueva. Se van a enjuiciar a los corruptos, los responsables de las muertes, de las desapariciones, de la apropiación de los recursos del Estado. Pero hay corruptos en los dos lados. Entonces, yo quisiera, es decir, que le diéramos paso a Doña América y continuamos con los estudiantes. Adelante, Doña América, por favor. Una pregunta. ¿Puedo? Sí. Adelante. Levanta la mano, por favor, para darte el turno.
Está bien. Doña América, por favor. Bien, buenas noches y muchas gracias. Complacida de escuchar a la profesora Quisqueya y a sus alumnos. Realmente esta oportunidad es magnífica. Y con relación a la película, solo tengo algunas anotaciones para contribuir a este diálogo. Y esto va en línea con lo que ha dicho Lucía, Miguel Ángel, Camel, en fin. Para mí, entre otros detalles, está planteado como punto central el rol de la comunicación para llegar a la sensibilidad, sobre todo de las nuevas generaciones, como es la juventud, que no vivieron las atrocidades de lo que implicó sobre todo el inicio de la dictadura de Pinochet. Entonces, ahí hay un conflicto. ¿Cuál es la forma de concitar, de llevar a la conciencia de la mayoría de la gente, que era la juventud, que no había vivido, pero que no, y ahí comienza el debate, ¿les vamos a contar la tragedia o vamos a plantear el no por la alegría, por el futuro, por la libertad? Y ahí se plantea un asunto de técnica y de estrategia. La técnica de comunicación es la forma y lo puede utilizar todo el que está involucrado en la comunicación. Pero la estrategia es lo que tiene que ver con el objetivo mismo de lo que se quiere plantear. Y en este sentido, el mensaje es muy claro. Había que acabar con Pinochet diciendo no. Y como la imagen y en la película es llena de sutileza, porque son las plumas en el parabrisas que se mueven, son las zapatillas de los jóvenes que se mueven, es el color vivaz, alegre, que plantea el no. Permanentemente el no es más allá del sonido, es un compromiso que todo el mundo la interioriza y lo plantea así la película. Es decir, nos plantea claramente el mensaje y el mensaje positivo en ese instante es una apuesta política hacia la libertad. Por lo tanto, está vinculado a la lucha por la vida. Y en la lucha por la vida de cada ser humano está planteado todos los conflictos, porque el joven que está involucrado en el no, él está trabajando y trabaja para ganarse la vida y trabaja con los que están trabajando por el sí, pero su conciencia está por el no. Pero él tiene la información, la tiene y es sumamente discreto en los dos espacios, pero su conciencia, su objetivo es contribuir al no. También está planteado esos conflictos en esta película, por lo tanto, el conflicto personal, el conflicto político, el conflicto económico, dicho de manera tan simple y sutil, es francamente un encuentro en esta película. Y yo me quedo ahí porque lo que están planteando los jóvenes estudiantes es una verdadera lección. Gracias. Gracias, doña América. Qué bueno volver a tenerla en el foro. Y de verdad que esta noche es una confluencia de coincidencia, de percepciones unánimes y al mismo tiempo expresiones de cómo cada uno de nosotros disfrutamos la película. Vamos a fluir un poco más rápido con pues tenemos una cantidad de personas. Sí, a Pedro Brea vamos a darle chance ahora. Sí, bueno. Yo quería comentar un poco lo que yo percibí, o sea, en mi opinión, lo que fue la intención del autor a la hora de grabar la película, porque como se puede ver en la misma película, la calidad no es la mejor, o sea, de una calidad que se ve casi casera.
Entonces, luego de ver la película y de investigar un poco, yo me enteré que la intención del autor a la hora de grabar la película era hacerla parecer como un documental, para que en lugar de ser evaluada como un largometraje o como una película, pero evaluada como así, como un documental, como un hecho histórico, para que lo que sucede dentro de la película tuviera más valor histórico a la hora de el producto estar terminado. Y es justamente eso lo que pasa con esta película. Hay películas que son así de hechos que pasan, de hechos históricos, y que por un mal manejo de no se evalúan como tales. Pero esta película en realidad lo hizo muy bien. Muy bien, vamos a darle paso a Alexia Ramírez. Buenas noches. Buenas. En mi caso, cuando yo estaba viendo la película, me di cuenta que gracias a los cortes de la misma y los movimientos de cámara, me di cuenta que me sentía como si estaba dentro de la película. Y entiendo, al igual que Pedro, que eso fue una de las intenciones del director, que la misma se vea lo más realista posible, entrando al espectador en esta, lo cual apoya que se sienta realista. Y sí, brevemente ese era mi comentario. Muy bien. Gracias. Seguimos, Cecil, con Diego Silva. Diego Silva. Buenas noches. Yo quería comentar acerca de un aspecto específico que me llamó mucho la atención y fue la perspectiva de específicamente el hijo de Simón, el hijo de René, que esto me llamó tanto por el hecho de que a través, poniéndome en su lugar, como que en él se puede ver reflejado ese sentimiento de confusión de un niño inocente que está sumergido en una atmósfera llena de tensión política. Y yo, a medida que, por decirlo así, analizaba su rol dentro de la película, pude ver que, o sea, me generaba preguntas como, ¿cómo será que un niño en esa época que estaba en este contexto veía qué era lo que estaba pasando? ¿Cómo veía el hecho de que sus padres tarde en la noche se encontraban pegados al televisor viendo las franjas televisivas? Un hijo de un opositor, que cómo veía que su padre tenía que estar tan preocupado por si lo estaban siguiendo, por se podía ver a René a lo largo de la película que decía, oye, Simón, nunca te despegues de tu madre, cuídate, en el momento donde está, cuando empezaron a lanzar bombas lacrimógenas durante la manifestación del no, días previos al conteo, a las elecciones dentro del plebiscito, cómo se enfocó varias veces su cara, y ese sentimiento de confusión se veía tan resaltado y destacable. Y sí, eso fue algo que me llamó bastante dentro de la película. Sí, bueno, eso es un eje importante de la película y lo mencionábamos. No solo las confusiones, sino lo que pasó con la extensión de las torturas y los horrores de la dictadura con los niños y las niñas de los revolucionarios y las personas que hacían la resistencia. Y Latinoamérica está lleno de eso, la cantidad de huérfanos, la cantidad de niños, de mujeres que nacieron en la cárcel y le quitaban los hijos y eran adoptados incluso por los mismos militares que los torturaban. La lucha de las madres argentinas reclamando y buscando como detectives, rastreando a dónde fueron a parar esos niños. Y en fin, y ver cómo torturaban a sus padres y cómo los masacraban y los asesinaban.
O sea, eso es un eje que la película lo pone, lo representa a través de este niño, pero que es uno de los tantos matices de los que la película quiere hablar, pero que se mantiene dentro de su foco y al mismo tiempo lo dimensiona. Vamos a ver a Laura Enríquez ahora. Bueno, yo quería resaltar algo que a nivel cinematográfico me llamó la atención, que fue el uso de la luz junto con el color, porque sí es cierto que obviamente las partes más felices, porque a diferencia de mucha gente, yo vi que involucraron las dos cosas al final, o sea, la felicidad, pero también los desafíos y todo eso. Por ejemplo, las señoras que decían, soy familiar de tal persona y tiene tanto tiempo desaparecido. Pero cuando iban a grabar, por ejemplo, ese tipo de escena, lo hacían en lugares cerrados, no en la naturaleza como las otras, y lo hacían con menos luz o con luces como más tenues. Pero cuando estaban mostrando cómo grabaron las partes que son alegres y con la canción, lo hacían como a luz del sol natural, como bien fuerte la luz, y todo era como en el aire libre. Entonces siento que eso como que también traía más visualmente los sentimientos, como que cuando era algo serio y era algo como que daba un cierta tristeza, ellos lo ponían en un lugar cerrado que te daba como ese sentimiento de tú estar cerrado y como impresión, como preso, como ellos se sentían con la dictadura. Pero cuando ya tú estabas viendo como lo que yo pensaba que iba a ser el futuro, tú lo veías abierto y como libre y como colorido y también con mucha luz. Entonces como que siento que eso te tradujo muy bien en la pantalla, no solo en los comerciales en sí, sino en el proceso de grabación de los comerciales que ellos mostraron. Muy bien. Nos queda Juan por participar. Aló, ¿me escuchan? Sí. Lo que yo iba a decir era que me pude relacionar con bueno, no relacionar, pero la película me hizo verla de una perspectiva diferente, ya que, como dijo mi compañera hace poco, cuando habló, que con el movimiento de cámaras me pude sentir adentro de la película. Saludar a América Bastida, me alegró mucho escucharla. Decir que quizá algo que no... hablamos mucho del no, pero no hablamos del sí. Cuando uno compara las dos estrategias, uno se da cuenta que el régimen de Pinochet era un régimen agotado y que es incapaz de producir una propuesta